Muy buenos días hermanos, la verdad que para mí es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes a través de esta plataforma. Buenos días una vez más, gracias por su atención, la verdad es que estamos agradecidos con ustedes por sintonizarnos cada domingo, siempre estar atentos a nuestras enseñanzas, hermano Carlos, hermano Israel, mi persona, así que pues nada, agradecido con ustedes por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, a pesar de las situaciones difíciles que se está atravesando en la iglesia, familias, algunos están enfermos, pero confiamos en Dios y sabemos que Dios tiene control y va a salir adelante. En esta mañana, mis queridos hermanos, y usted también que nos visualiza a través de esta plataforma, quiero llevarles a ustedes una pequeña enseñanza, una pequeña exhortación de ánimo, de seguir adelante. Como dije, estamos pasando tiempos difíciles y ahorita más que todo necesitamos estar siempre allí sabiendo que Dios está con nosotros. Y una de las cosas que he puesto a ver, a analizar, recordando tantas cosas, desde que llegué a la iglesia ya hace aproximadamente 21 años, llegué a la iglesia cuando tenía 15 años, más o menos, llegamos allí en 1999, si no me equivoco, llegamos a la iglesia y echando un poco hacia atrás la memoria, eh, me pongo a pensar, me pongo a analizar y ver que desde esa época, cuando yo llegué a la iglesia, todavía hoy hay hermanos que permanecen fieles a Dios, fieles a la iglesia, y gloria a Dios por esos hermanos. Me pongo a pensar, pongo a ver, analizar, que en ese entonces cuando yo llegué, ya les digo, 1999, puedo recordar hermano Gumercindo, hermano Belisario, la propia doña Elena, obviamente, hermana Sobeida, hermana Magalis, hermana Janet, hermana Claudia, por ahí también estaba hermana Vilma, don Cristino, hermana Silvia, hermano Fidel, y otros muchos más. Luego de eso, cuando yo llegué, todavía estaba pastoreando el pastor Edwin, luego el pastor Modesto se hace cargo, y de allá de Llano Grande arriba vienen hermanos como hermano Sergio, puedo recordar hermano Anel, hermana Kelsey, hermana Zoila, hermano Prado, todos ellos vinieron también fieles ya acá, allá arriba, en Llano Grande arriba, y ahora acá también, acá en las lomas, en Llano Grande abajo, en el Templo Bautista, y me puse a analizar qué tienen esos hermanos que han permanecido fieles, algunos por 40 años, otros 30 años, 25 años, otros desde la fundación de la iglesia. También me pongo a pensar en esas ancianitas como hermana Francisca, hermana Julia, por allí también hermana Balbina, hermana Gladys, todas estas hermanas que en lo largo de los años han estado fieles a Dios. ¿Qué será lo que tienen ellas? Y también jóvenes. Cuando yo llegué a la iglesia había jóvenes y todavía pues ya no tan jóvenes, ¿verdad? Pero han estado fieles. Hermano Edwin Delgado, creo que en el tiempo que yo llegué llegó Marjuris, estaba Beatriz, hermano Carlos Lara, y así Rubel, Cristian, Israel estaba pequeño también. Así que ha pasado bastante tiempo y me puse a analizar y pensar qué hay en estos hermanos, valga la redundancia, diferente, que han permanecido por tanto tiempo. ¿Será que son extraterrestres? No, ¿verdad? ¿Será que tienen algún poder especial, algo diferente? Y me puse a ver y por eso les digo que la enseñanza de hoy tiene algo que ver con eso de la fidelidad, del mantenerse firme. Características características de los que se mantienen firmes. Es el título de la enseñanza, características de los que se mantienen firmes. Si usted quiere permanecer firme, si usted quiere ser fiel a Dios, quédese allí y no se vaya, que vamos a ver qué características debemos tener para mantenernos firmes. Pero antes de todo, vamos a orar. Señor Dios, gracias por el tiempo, por la oportunidad, el privilegio de llegar a mis hermanos a través de este medio, el privilegio de enseñar tu palabra, Dios. Bendice el tiempo de hoy, cuida a cada uno de mis hermanos, por aquellos que están enfermos, Señor, te los ponemos en tus manos para que pronto sean sanados, confiamos en usted. Aquellos que tienen operaciones pendientes también, por favor, agiliza, acelera los trámites, los pasos, Dios, para que pronto, Señor, puedan tener respuesta a esa situación. Bendice el tiempo, bendice tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, hermano, características de los que se mantienen firmes. Número uno, como les dije, no es que son extraterrestres.
La primera característica que yo puedo encontrar, que me dice la Biblia, vamos allí, antes de todo, a Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Vamos a estar leyendo allí Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no, fíjense, presten mucha atención a esto, y no según Cristo, porque Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que hay que estar allí firmes conforme, dice, a Cristo, no conforme a los rudimentos de este mundo. Hoy en día podemos tener y pensar en muchas teorías, filosofías, como dice aquí, del mundo, que quieren dejar de lado o hacer a un lado la voluntad de Dios. Quieren hacer a un lado lo que Dios dice, lo que manda la Biblia. Y dice que nosotros como cristianos no debemos permitir eso. Debemos estar siempre arraigados en lo que dice Cristo. Dice allí, y en lo que está hablando aquí Pablo, dice, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Una de las características de las personas, de los hermanos que se mantienen firme a Dios, que se han mantenido por años firme a Dios, número uno, lo vemos allí en Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice, aman a Dios sobre todas las cosas. La primera característica para que podamos mantenernos firmes en los caminos de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice allí, la palabra de Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice allí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Número uno, amar a Dios. Dice, es el principal mandamiento para mantenernos firmes ante cualquier circunstancia. Pero ¿qué es amar a Dios? ¿Es solamente un mero decir, un mero hablar? Dice que amar a Dios es estar en las cosas de Dios en el momento de Dios. No es nada más decirlo, es vivirlo. Miren, muchas veces nos ponemos a pensar, podemos ver situaciones que han venido a estos hermanos. No crean que la vida de los hermanos que acabo de mencionar anteriormente, que se han mantenido fiel por tantos años a Dios, ha sido una vida fácil. Ha sido una vida, como dicen en el mundo, color de rosa. No, hermano, por el contrario, han tenido situaciones difíciles, han tenido que pasar momentos complicados en su familia, en sus trabajos, en lo espiritual también. Pero aún, a pesar de todo eso difícil, dice que se han mantenido fieles, se han mantenido firmes. ¿Por qué? Porque número uno, insisto, aman a Dios sobre todas las cosas. No nada más decirlo. Podemos pensar en nuestra hermana Yorindelis, en nuestro hermano Aidan, en nuestro hermano Alan, la situación que han pasado en su familia, han perdido a su líder allí en casa, nosotros hemos perdido a nuestro líder acá espiritual, ella ha perdido a su papá, pero a pesar de todo, usted no la ha visto allí renegando o reprochando o pidiéndole explicaciones a Dios. Eso es algo tremendo, eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Como lo dice aquí la Biblia, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ellos nos están dando un tremendo ejemplo de lo que es amar a Dios. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las circunstancias de nuestra vida, debemos amar a Dios. Número 2, segunda característica para aquellos que nos queremos mantener firmes. Número 1, dije, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, dice la segunda característica es que esas personas, esos hermanos que se mantienen firmes a Dios, es porque se guardan para Dios. Primera carta de Pablo a los Corintios, vaya conmigo allá, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Fíjense ustedes, hemos sido comprados. Usted, hermano, que me mira allá en su hogar, ha sido comprado por precio, por un precio incalculable.
lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Número 2, se guardan para Dios. Hermanos, es importante para mantenernos firmes, guardarnos para Dios. Pero ¿qué significa guardarse para Dios? Alejarse, apartarse del pecado, no contaminarse con el pecado. Eso es guardarse para Dios. Usted, mi hermano que me escucha, usted, mi hermana que me escucha, joven tú que me escucha, niño usted también que me escucha, apartémonos para Dios. Hagámonos a un lado del pecado. Procuremos no contaminarnos con el pecado. Si logramos apartarnos del pecado, créame que a pesar de todo, a pesar de las circunstancias que vengan en nuestra vida, nos vamos a mantener firmes. Guardarnos de qué otra cosa, dice allí, nuestro espíritu, sometiéndonos a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad de Dios. Dice allí, vaya conmigo ahí a Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Guardemos también nuestro pensamiento. ¿Qué pensamos muchas veces? ¿Qué piensas tú, joven, muchas veces? ¿Qué piensa usted, jovencita, muchas veces? Usted, hermano mío, ¿qué piensa? Hermana, ¿usted qué piensa? Niño, ¿tú qué piensas? ¿Qué pensamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Continuamente cosas malas? ¿Qué pensamos? ¿Tenemos pensamientos maliciosos? Dice la Biblia que si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanos, pensemos en lo bueno, pensemos en lo maravilloso que ha sido Dios durante todo este tiempo, durante todos estos 5 meses de pandemia que llevamos, durante toda nuestra vida cristiana. Pensemos en las cosas buenas, dice allí, que Dios ha hecho por nosotros. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Guardar nuestro pensamiento, guardemos nuestro corazón del pecado, guardemos nuestro cuerpo del pecado, guardémonos para Dios. Segunda característica para aquellos que se mantienen firmes o queremos mantenernos firmes. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, guardarse para Dios. Número 3, una de las cosas que he visto también en estos hermanos durante este tiempo, que ellos se han mantenido fieles, firmes en los caminos de Dios, es que han sido prudentes. Característica número 3, sea prudente. Vamos allí a Tito. Vaya conmigo, por favor. Estamos buscando bastantes versículos en esta mañana. Allí en Tito, libro de Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios, Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Prudentes lo podemos definir, es un sinónimo de sabio. Dice allí, nuevamente leo, versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Quién es el adversario, hermano? El diablo. Dice, de modo que el diablo, podemos decir allí, se avergüence, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Wow! Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Seamos prudentes, seamos sabios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera, dice allí, de hacer, en nuestras obras, en la enseñanza, dice, mostrando integridad. Seamos íntegros. Una palabra que me ha quedado, que dijo un hermano, creo que fue Cristian, recién lo que pasó con nuestro pastor, el fallecimiento de él, fue que, y me llamó la atención, fue que él dijo, nuestro pastor es una persona íntegra, y no me cabe la menor duda de eso. Creo que a nadie le cabe la duda de eso, una persona íntegra. Él fue ejemplo, él fue sabio, fue prudente. Y así como aquí dice, sé tú ejemplo en todo. Así fue nuestro pastor, nos dio ejemplo. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir ese ejemplo, seguir esas huellas que nos dejó él, ¿verdad? Pero sobre todo nosotros ser ejemplo. ¿Ser ejemplo dónde? En nuestra familia, en nuestras casas. Usted joven, usted niño que ahora inició esta nueva etapa de la educación virtual, sea ejemplo allí a los demás compañeros suyos. No sea usted de lo que la maestra o el profesor tenga que estar llamándole la atención porque usted no presta atención en cuanto a las normas que se le dan. ¿Sí?
Usted, hermano, también sea ejemplo a sus hijos, seamos ejemplo a nuestros hijos. Hermano, usted también sea ejemplo a sus hijos, a sus hijas. Joven, sea ejemplo a otros jóvenes. Que ellos vean que nosotros como cristianos tenemos algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Que tenemos a Cristo, seamos ejemplo. Dije, característica número 3, seamos prudentes. Número 1, amar a Dios. Número 2, guardarse para Dios. Número 3, ser prudentes. Otra característica que vemos en los hermanos que se mantienen firmes, tienen fieles, la encontramos en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice allí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Fíjese usted, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermano, la otra característica para mantenernos firmes es ser ejemplo. Va muy ligado con el tema anterior de ser sabios y prudentes. Acá seamos ejemplo. Insisto, ejemplo en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde sea que nosotros nos desarrollemos en nuestro entorno, seamos ejemplo. Pero ejemplo en qué? Dice allí, leo nuevamente, sino ejemplo de los creyentes en palabra. Seamos ejemplo en lo que hemos creído. Seamos ejemplo a otras personas de esa palabra que hemos creído. Dice allí en conducta. Muchas veces la verdad es que tenemos problemas de conducta. Yo lo entiendo, yo sé que es así. Principalmente jóvenes, niños y gente adulta también tiene problemas con su conducta. No se saben conducir. Hermanos, seamos ejemplo de conducta. Dice allí en amor. ¡Wow! Qué precioso esto, ser ejemplo en amor. Estamos siendo nosotros ejemplo en amor en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia. Hemos demostrado ese amor de Cristo, nos hemos preocupado por llevar el amor de Cristo más allá de nuestras casas, a nuestros vecinos. Ahora, no estoy diciendo que usted salga por las calles, ¿verdad? No me malentienda, sino porque de vez en cuando una llamadita, de vez en cuando un tratadito, que usted escriba algo. Me acuerdo de doña Elena siempre que escribía cosas y la dejaba pegada allí para los vecinos o para los que venían, ¿verdad? Estamos siendo ejemplo en esa parte, en amor, en demostrarle el amor de Cristo a las demás personas. Seamos ejemplo en espíritu, dice allí, en fe. Wow, esto de ser ejemplo en fe es complicado, la verdad. ¿Tenemos nosotros verdaderamente fe en Dios en este tiempo? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que usted ha demostrado ese ejemplo de fe, de fidelidad, de guardar, de esperar en Dios ante todas las cosas. Pero en esta parte creo que los que nos dan ejemplo a nosotros son los niños. Los niños, yo siempre voy a recordar ese ejemplo que dijo el pastor, que una vez venían para la iglesia y el auto como que no arrancaba. Y allí él dijo que Aidan se puso a orar para que el auto arrancara y el auto encendió. Dice que él se como que quedó sorprendido de la fe que tenía Aidan de que el auto iba a arrancar, a encender. Y eso es fe. Muy bien. Por eso le digo que muchas veces son los niños los que nos dan ese ejemplo a nosotros de fe. Hace unos días atrás también mi hijo me dio también esa lección. Estaba cayendo, haciendo una tormenta eléctrica y nosotros le dijimos, quédate quieto, no andes por aquí, no andes por allá, mira que los truenos. Y él se puso a orar. Y él se puso a orar, dice, Dios, por favor, quita los truenos para que yo juegue. Y lo más interesante es que, bueno, tuvo fe, oró. Y los truenos dejaron de caer y él salió corriendo y dice, papá, me oyó, me escuchó, Dios me escuchó. Digo, sí, hijo, Dios nos escucha. Incluso yo estaba como que, sí, nos escucha, ¿verdad? Así que en esa parte los niños nos dan ejemplo. Pero que nosotros como adultos, usted como joven también, de ejemplo en fe, en pureza. Hay que mantenernos puros. Característica número 4, dice ser ejemplo a los demás. Número 1, amar a Dios. Número 2, guardarse para Dios. Número 3, ser prudentes o sabios. Número 4, ser ejemplo para los demás. La otra característica la vamos a encontrar en Juan. Vamos allí, cuarto evangelio, Juan capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Característica número 5, ser obediente. Ser obediente a Dios, ser obediente con lo que Dios nos manda.
¿Qué nos manda a hacer Dios? Nos manda a orar, nos manda a leer la Biblia, nos manda a tener comunión entre hermanos. Ahora que no lo podemos hacer presencialmente o físicamente, tengamos comunión todos los miércoles, todos los domingos en la noche, y los miércoles en la noche tenemos un tiempo para compartir, para escuchar la palabra de Dios. Le animo, le invito a que usted también, si tiene la oportunidad, si tiene los medios, los recursos para conectarse, hágalo. De veras que los domingos, pues diferentes pastores, y gracias al hermano Carlos por la iniciativa, nos están predicando, pastores que nosotros conocemos, que fueron amigos de nuestro pastor, que incluso estuvieron con nosotros en algunos ministerios, luego salieron al pastorado, están enseñando, pastores que tienen toda la autoridad de Dios para enseñarnos. No se lo pierda. Venga los domingos, conéctese allí en el enlace para que tenga para que seamos obedientes, aprendamos a ser obedientes al llamado de Dios. También hay que ser obedientes a algo que tocó el pastor Edwin casualmente el domingo. Hay que ser obedientes a las autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, fíjese eso, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios ha sido establecida, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que le resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermano, hay que obedecer a las autoridades. Las autoridades han dicho algunas disposiciones, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, hay que obedecerlas. Nos han dicho, lávense las manos, no salgan de casa, usen mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico, todas estas cosas hay que mantenerlas, hay que guardarlas, hay que obedecer. No seamos rebeldes a ese llamado de la autoridad. Y de esa manera somos ejemplo también, hablando de las otras características, a otras personas, para que las otras personas dicen, oye, mira, estos que son cristianos, estos que van allá al templo bautista, si hacen caso, si obedecen, oye, nosotros también debemos hacerlo. No que digan al contrario, mira, estos son unos rebeldes. El gobierno o las autoridades de salud dicen que hay que usar mascarilla y estos no la usan. Hay que hacer esto y aquello y ellos no lo hacen. Por el contrario, que seamos obedientes tanto a Dios, primero que todo, principalmente, y a las autoridades terrenales. Y la última característica que les quiero compartir, pero antes de eso quiero que vayan conmigo a Salmos, libro de los Salmos, capítulo 24, Salmos, capítulo 24, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Leo nuevamente, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice allí, el limpio de manos y puro de corazón. Hermanos, si usted quiere mantener firme a Dios, tenga un corazón puro, un corazón limpio. Un corazón limpio implica guardar tu corazón para Dios. No permitas o no des cabida a que Satanás lo ensucie. Hermano, la verdad es que en esta situación que estamos viviendo, somos presa fácil para que el diablo coloque cosas malas en nuestro corazón. Oye, mira fulano, mira fulana, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Evitemos eso. Mantengámonos con un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que agrade a Dios, un corazón que sea volcado hacia las cosas de Dios, para que usted y yo, los años que Dios nos permita, 20 años, 30 años, 40 años, gloria a Dios, nos mantengamos firmes a Dios. Manténgase firme a Dios. ¿Cómo? Número 1, amando a Dios. Número 2, guardándose para Dios. Número 3, siendo sabio, siendo prudente. Número 4, siendo ejemplo a los demás. Número 5, siendo obediente a Dios y a las autoridades. Y número 6, guardando su corazón limpio. No permita, hermano, no permita que Satanás ensucie su corazón. Mantengámonos firmes para Cristo. Mantengámonos firmes para Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad, por el privilegio de poder llegar a mis hermanos. Señor, en este momento pedimos por todos aquellos, Señor, que están enfermos. Toma control, Dios, de ellos, toma control, Dios, de su vida, ayúdalos en todo lo que necesiten, cuídalos, Dios,
Hay hermanos que están siendo afectados por este virus, también protégelos ahí donde ellos están, ya sea en hospital, ya sea en hotel hospital, ya sea en casa. Dios, pon tu mano sobre ellos, por favor, sánales pronto, restabléceles de ese virus, Dios. También, Señor, te pido en esta mañana para que usted nos dé esa fortaleza, esa fuerza para poder guardarnos, para poder estar firmes a Dios. A pesar de lo que nos ocurra a nuestro alrededor, a pesar de las circunstancias, mantengámonos firmes a Dios. Y si hay alguno que en esta mañana nos ha escuchado y quiere empezar ese nuevo camino, esa nueva vida cristiana, para que le pongas tu confianza, para que pongas tu fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador, para que de aquí en adelante usted empiece a mantenerse firme, a ser firme y mantenerse fiel a Dios. Señor, gracias, ayuda a mis hermanos, ayuda a la iglesia, bendice todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente les digo, un gusto nuevamente llegar a ustedes. Y les recuerdo, hoy domingo, 6 de la tarde, nuestro culto de acción de gracias. Y los miércoles a las 7 de la noche, el culto de peticiones. Que Dios les bendiga.